Vamos a iniciar con el estudio de quizás la obra más importante del pensamiento de Immanuel Kant, que es la crítica de la razón pura, donde el tema fundamental está centrado en eso, en entender la razón y el uso teórico que hace la razón para la construcción del conocimiento. Como tal, en esta obra, Kant comienza planteando un problema, que es el problema de la metafísica. Y Kant inicia su reflexión planteando un problema, y es que justamente él se pregunta si de verdad es posible, si de verdad existe alguna posibilidad que nos permita considerar a la metafísica como una ciencia. Y si es ciencia, ¿cómo la metafísica va a ser capaz de ampliar nuestro conocimiento de la realidad? Ese es como el problema fundamental de esta primera parte, y es, si la metafísica es una ciencia, ¿cómo podemos de ella obtener conocimiento del mundo que nos rodea? Y es que para Kant, los problemas de la metafísica son la reflexión sobre el alma, la reflexión sobre Dios, la reflexión sobre el mundo, sobre la libertad, sobre la inmortalidad. Pero la pregunta que le asalta a Kant es si puede la metafísica ofrecernos un conocimiento seguro, en últimas, ofrecernos un conocimiento cierto, libre totalmente de error, sobre estos temas. ¿Cómo puede la metafísica hablar del alma sin caer en el riesgo de equivocarse? ¿Cómo puede hacer lo mismo con respecto a Dios, con respecto al mundo, con respecto a la libertad y a la inmortalidad? Entonces, según Kant, es conveniente hacer notar que la pregunta sobre el papel de la metafísica nos está ya revelando serias reservas de si esta es posible como ciencia. Lo anterior nos demuestra que para Kant existe una duda muy clara sobre el hecho de que la metafísica sea una ciencia. Y que tal duda, según Kant, tiene una base totalmente objetiva, tiene una razón. Kant comienza a dudar de que la metafísica pueda ser una ciencia. Y para Kant existen razones, para Kant existen argumentos que sostienen esa posibilidad de dudar del carácter científico de la metafísica. Y es que si nosotros vamos a ver primero a las ciencias, Kant dice, y es que mientras las metafísicas progresan, nos dan un conocimiento y ese conocimiento cada vez es más complejo y especializado, y entre los científicos existe un acuerdo, existe unanimidad en los principios rectores del pensamiento científico. En la metafísica es todo lo contrario, pareciera su opuesto. Y es que a pesar de toda la reflexión sobre Dios, sobre el bien, sobre el cielo como tal, parece que no existe un progreso. Parece que la reflexión se ha estancado. Y fundamentalmente se ha estancado por las profundas diferencias y profundas disputas entre los seguidores de la metafísica. Y al ser tan continuas, pues la una contradice a la otra, la excluye, y eso no ha permitido el progreso del conocimiento metafísico. Y entonces Kant se pregunta, si la metafísica como tal no progresa, y si no existe unanimidad en los principios rectores del pensamiento metafísico, ¿cómo puede llegar a ser posible una ciencia de este tipo? Lo anteriormente expuesto nos plantea la existencia, o le planteaba a Kant la existencia de una serie de dudas
muy razonables que le llevan a pensar que la metafísica como tal no es una verdadera ciencia. Para Kant era casi seguro que nosotros no podíamos encontrar en la metafísica una ciencia como tal. Lo anterior, el reconocer que la metafísica no es una ciencia, no podía llevarnos como tal al escepticismo, a creer por lo tanto que en la metafísica no existe la verdad. Kant dice que el peor error que podríamos cometer es tratar de abandonar la investigación que se encamina a descubrir las razones por las cuales la metafísica no es una ciencia. Porque en la medida en que establezcamos cuáles son esos elementos a partir de los cuales podemos saber que una disciplina es una ciencia o no, pues nos permitirá ser más efectivos a la hora de plantear los problemas del conocimiento como tal. Ahora bien, resulta evidente, resulta de lo más obvio que los problemas de la metafísica son una constante preocupación en el ser humano. Y lo que no tiene sentido es rechazarla de tajo, excluirla sin más, como si lo que la metafísica dijera fueran simples quimeras, fueran simples inventos, fueran simples productos de la imaginación. Para Kant es necesario iniciar una investigación crítica de la metafísica, que nos permita determinar hasta qué punto en la metafísica existen principios de verdad, que de lo que plantea la metafísica puede ser considerado como verdadero. Y la única forma de encontrar la verdad es sometiendo a la metafísica al tribunal de la razón pura, con el objeto de averiguar la causa. Solamente la razón pura nos dará la causa de los errores por los cuales no puede llegar a ser una ciencia. El problema de la metafísica ineludiblemente va a enfrentar a Kant con el problema del conocimiento como tal. Kant afirma que lo primero que ha de hacer una filosofía crítica, como la que él quiere proponer, que lo primero que tiene que hacer un pensamiento crítico es responder una pregunta que es ineludible, ¿no? Y es la pregunta por el qué puedo conocer. Tema que Kant abordará en su principal obra, que se llama La crítica de la razón pura. Pero ya adentrándonos en esta reflexión, podríamos ir diciendo que la doctrina kantiana del conocimiento se basa en una profunda distinción. Y es que para Kant es fundamental diferenciar y distinguir entre dos facultades, entre dos fuentes del conocimiento. Una, que es la sensibilidad, y ahí defenderá las tesis del empirismo, pero también reconoce el papel del entendimiento. Y aquí entenderá y defenderá las tesis de las posturas racionalistas como tal. Y es que, según Kant, para que el conocimiento pueda existir, en últimas, para que ese conocimiento llegue a ser posible, es necesario primero contar con condiciones empíricas, las cuales obviamente al ser empíricas tienden a ser subjetivas, pero que son necesarias a la hora de conocer. Y esas condiciones empíricas para Kant son los sentidos y los objetos. En este sentido, como ya lo habíamos dicho, Kant no desprecia, o sea, para Kant no resulta inválido
sino que más bien es totalmente necesario los principios empiristas del conocer. Aquí las tesis del empirismo, las tesis de John Locke y sobre todo las tesis de David Hume son fundamentales para explicar esas condiciones empíricas que hacen posible el conocimiento. Ahora bien, lo que sucede es que según Kant, esas condiciones empíricas que en últimas son objetivas, ¿y por qué tienden a ser objetivas si el sujeto es quien las juzga? Son objetivas pues porque se refieren a elementos particulares. Y al ser tan particulares, no son las más importantes en relación con la pregunta de cuánto nosotros podemos conocer. Porque en últimas, las condiciones empíricas lo que harán es darnos la posibilidad del conocimiento. Pero también tenemos que saber cuál es el límite de nuestro conocimiento. Y para eso necesitamos no condiciones empíricas objetivas, sino condiciones empíricas que puedan llegar a ser puras, o sea, que no estén contaminadas por la experiencia, y en ese sentido, al ser puras, serán totalmente a priori como tal. En este contexto, no podemos decir como tal que Kant es un empirista puro. Es más, aquí ya Kant no se nos muestra como un empirista puro, porque según Kant, por otro lado también existen condiciones puras, y al ser puras, pues no son empíricas, no están mediadas por la experiencia a la hora de conocer. Y al ser puras, esta afirmación nos pondría en estrecha relación con el desarrollo racionalista. Ahora bien, tampoco podemos decir que Kant es un racionalista radical, porque para Kant esas condiciones puras, a pesar de que existen, pero no nacen con el individuo, no son innatas como tal. Con lo cual, Kant se separa de esos racionalistas puros que solamente aceptan el innatismo como una posición del conocimiento válida. Vemos por lo tanto que la filosofía de Kant, aún manteniendo estrechos lazos con las dos corrientes filosóficas más importantes de su época, aún manteniendo lazos con el racionalismo y aún manteniendo lazos con el empirismo, Kant no apuesta por ninguna de ellas. Es más, Kant lo que va a hacer es mantener una posición filosófica propia. Y en ese sentido nosotros tendremos que decir que Kant no copia ni se adhiere a ninguna de las dos, sino que Kant desarrolla un modelo filosófico propio como tal, en el cual él va a postular, y eso sí es clave, la necesidad de, partiendo de los desarrollos propios de Descartes y John Locke, pero necesariamente tendremos que desarrollar un nuevo racionalismo y un nuevo empirismo. Ya lo vamos a explicar más adelante. Que no giren sobre el objeto, sino que giren sobre el sujeto. Y a esa nueva postura y a esa síntesis que Kant va a desarrollar entre racionalismo y empirismo es lo que se ha conocido históricamente como el idealismo trascendental, que es el modelo filosófico propio del pensamiento de Kant. En la nueva postura filosófica, en el idealismo trascendental kantiano, uno de los problemas centrales, uno de los problemas que resultan fundamentales, es lo que se ha denominado como el problema del conocimiento a priori. Para nosotros resulta
totalmente evidente, no hay discusión de eso, que el entendimiento humano posee la capacidad de formular, ojo aquí, de formular por sí mismo conceptos puros. Y esos conceptos están totalmente al margen de la experiencia. No se necesita de la experiencia para poderlos construir. A esos conceptos puros, Kant les da el nombre de categorías. Pero la pregunta que le asalta a Kant como tal es: ¿cómo es posible las categorías? ¿Cómo es posible la existencia de conceptos puros si no existen ideas innatas? Para responder a esta cuestión, Kant comienza estableciendo una diferencia. Lo primero que tendremos que hacer, plantea Kant, es diferenciar dos tipos de conocimiento. Uno, el conocimiento relativamente a priori, y dos, el conocimiento absolutamente a priori. Vamos con el primero. Cuando hablamos de un conocimiento relativamente a priori, este es como tal el que está referido a tal o cual experiencia. En ese sentido, el conocimiento relativamente a priori está referido a una experiencia en particular que después se vuelve universal. Por ejemplo, si yo coloco una prenda al fuego, sabemos a priori que se puede quemar. O sea, no tengo que hacer la experiencia para validar ese conocimiento. Yo ya lo sé, de manera a priori, que si coloco una prenda al fuego, ésta se va a quemar. Ese es el conocimiento relativamente a priori. Pero este conocimiento no le interesa a Kant. Este no es de interés. Porque de una u otra forma está mediado por la experiencia. No es que en ese momento yo no haga la experiencia, pero experiencias anteriores con otros objetos me pueden llevar a concluir que cuando cualquier objeto se acerca al fuego, pues este se va a quemar. El conocimiento que le interesa a Kant es el conocimiento absolutamente a priori. Y este es al que a Kant le interesa analizar como tal. Este tipo de conocimiento como tal tiene una particularidad específica, ¿no? Y es que cuando nosotros decimos que es absolutamente a priori, eso no significa que viene de otro mundo, sino que este conocimiento también se deriva de la experiencia. Pero aunque nuestro conocimiento deriva de la experiencia, de ello no se sirve que todo él proceda de la experiencia. Entonces, un conocimiento absolutamente a priori no es un conocimiento que se desligue totalmente de la experiencia. Pero sí se reconoce que todo conocimiento no necesariamente debe proceder de la experiencia como tal. Con la anterior distinción quedamos un poco confundidos, porque en últimas ni siquiera el conocimiento absolutamente a priori sería independiente de la experiencia. Y entonces la duda que nos asalta es esa, ¿no? ¿Qué entiende Kant por un conocimiento a priori? Y Kant responde contundentemente: un conocimiento a priori es aquel que posee universalidad y necesidad. O sea, universalidad que es válido en todo el mundo y necesidad que es útil para alguna situación concreta. Kant afirma que la universalidad y necesidad son signos seguros, ojo aquí, estas dos condiciones son signos seguros de un conocimiento a priori como tal. Y el conocimiento a priori solamente existe cuando nosotros somos capaces de formular, de enunciar juicios. ¿Por qué?
Porque los juicios nos presentan esas características, las características de necesidad y las características de universalidad. Vamos a tomar el ejemplo de un juicio, ¿sí? Todo cambio tiene su causa. Este, como tal, ya lo hemos dicho, es un juicio. Y si usted lo quiere ver, podríamos decir que tiene su base en la experiencia. Uno observa que todas las cosas que cambian es debido a una razón, a un motivo o a una causa. En últimas, ese juicio en apariencia parte de la experiencia. Vemos que todas las cosas cambian debido a que existen causas. Pero lo cierto también es que este juicio también parece poseer un carácter universal y tiene un carácter de necesidad, las cuales van a superar toda posibilidad de experiencia, ya que ni en el pasado ni en el futuro, dice Kant, hemos tenido experiencia de tal hecho. Sin embargo, pensamos que tal juicio es válido en todo lugar y es válido en todo momento. Por lo tanto, al ser válido en todo lugar y en todo momento, no necesito de la experiencia para que ese juicio sea verdad. Y por lo tanto, nosotros pensamos que un juicio como estos no puede dejar de ser universal ni necesario, y que no necesariamente parte de la experiencia como tal. Muchos de ustedes en este contexto de la reflexión se preguntarán, ¿no? ¿De dónde le llega a Kant esa seguridad de pensar que un juicio de estos es independientemente de la experiencia, aunque surge también de ella? Esa seguridad le llega de Hume. Kant, como tal, sabía que Hume se había planteado la misma cuestión. Es más, Kant sabía la respuesta que Hume había dado a ese problema. Hume estaba convencido que todo se debía y que todas nuestras respuestas se debían al hábito y a la costumbre cuando asociamos ideas. Volviendo a la idea de la prenda en el fuego. En últimas, yo sé que toda prenda se va a quemar, pero esa idea fue producto del ¿qué? Del hábito, de haber repetido tantas experiencias que la mente lo único que hace es ¿qué? Asociarlas. Y al asociarlas produce ese tipo de ideas que no necesitan de la experiencia para ser verdad, que en últimas pareciera que son a priori. Todo cambio tiene su causa. En esencia, Hume decía que eso era producto de la ¿qué? De la costumbre, de ver que las cosas son así, que todo lo que sucede tiene una causa, y que por lo tanto la mente asocia esas ideas y construye conocimientos que parecieran ser a priori cuando en esencia surgen de la experiencia. Kant no acepta esta respuesta de Kant. La respuesta de Kant es muy diferente. Kant se pregunta, ¿cómo es posible el conocimiento a priori? Y para Kant es evidente que existen, ya lo hemos dicho. Kant está totalmente convencido de la existencia de juicios universales y necesarios. Bastaba, dice Kant, con echar un vistazo a los juicios presentes en el ámbito de la matemática y de la física. Los juicios de la matemática y de la física para Kant son universales y son necesarios. Y, como tal, estos juicios no recurren de la experiencia. Estos juicios con total claridad, dice Kant, podemos afirmar que son independientes de la experiencia. Y siguiendo con esta serie de inquietudes, asaltan otros más profundos, ¿no? El primero, ¿cómo es posible un tipo de juicios de esta calidad? Un tipo de juicios que son, por un lado, universales
pero que no recurren de la experiencia. ¿Cómo es posible armar un juicio de ese tipo? Hasta este momento no era posible. Segunda pregunta, no. ¿Qué condiciones existen en la matemática y en la física que les permite formular estos juicios con estas dos características? ¿Qué tiene la física y qué tiene la matemática que otras ciencias no tienen y que por lo tanto no permite que formulen este tipo de juicios? Es más, en el sujeto, ¿cuáles son las condiciones que deben darse para que él pueda formularlos? O sea, ¿todo sujeto puede formular este tipo de juicios? ¿Y cuáles son las condiciones que deberá desarrollar para poderlos formular? Para contestar estas cuestiones, Kant comienza estableciendo un análisis como tal de la naturaleza de los juicios, o sea, de su origen y de su estructura. Y por eso Kant afirma que existen dos maneras de clasificar estos juicios, ya lo dije. Una, y es que yo puedo analizar estos juicios por su estructura, y por su estructura yo voy a encontrar que existen juicios analíticos y que existen juicios sintéticos. Y por el origen, por la manera como yo accedo al conocimiento, estos juicios pueden ser a priori o pueden ser a posteriores como tal. Vamos a estudiar los primeros, los juicios analíticos. No se olviden que estos juicios parten del análisis que Kant hace de la estructura. Y es que en su estructura, Kant va a decir un juicio como tal es una proposición. Y toda proposición como mínimo debe tener dos elementos. Debe tener un sujeto y debe tener un predicado. ¿Cuándo un juicio es analítico? Un juicio es analítico cuando el predicado de la proposición se encuentra como tal contenido en el sujeto. Vamos a ver el ejemplo. Tenemos este juicio. El triángulo tiene tres lados. ¿Cuál es el predicado? Este podríamos decir que es el predicado. ¿Cuál es el sujeto? Este podríamos decir que es el sujeto. Para ser analítico, ¿qué deberíamos afirmar? Que el predicado ya se encuentra contenido en el sujeto. Y si ustedes lo ven, es verdad. Yo podría decir únicamente triángulo. Y con decir triángulo, yo ya sé que tiene tres lados. No se puede pensar un triángulo de 4 lados. El predicado ya se encuentra contenido en el sujeto. Por lo tanto, Kant afirma que los juicios analíticos como tal tienen esta característica, y es que los juicios analíticos son explicativos. ¿Por qué? Porque en últimas, el predicado del juicio no añade nada nuevo al sujeto como tal. Y como eso es verdad, la verdad de un juicio analítico, lo que se afirma de un juicio analítico, descansa en el principio de no contradicción, ya que no podemos negar una proposición de este tipo sin caer en una contradicción lógica. ¿Sí? Ese es el elemento fundamental. Yo no puedo despensar un triángulo de 4 lados. Inmediatamente hay una contradicción lógica, porque si es de 4 lados, ya no es triángulo. Un triángulo necesariamente tiene que ser de 3 lados, a diferencia del siguiente juicio. José es alto. No descansa en el principio de no contradicción. Yo podría decir Juan es bajo y no me contradigo. Esa es la diferencia de este tipo de juicios. Que estos juicios como tal, al tener
un solo elemento que lo condiciona, pues ese elemento no surge de la experiencia. Ese elemento es estrictamente a priori. Yo no tengo que ir a ver cada triángulo para llegar a saber que tienen todos tres lados. Eso se hace con independencia de la experiencia. Aquí ya tiene sentido lo que decíamos al inicio, no de un conocimiento relativamente a priori a un conocimiento absolutamente a priori. Aquí podemos tener el ejemplo de un conocimiento absolutamente a priori. Es verdad que en la experiencia se valida esto, pero no se necesita de la experiencia para saber que un triángulo tiene tres lados. Por lo tanto, un juicio analítico en este sentido es universal y necesario. En los juicios sintéticos, a diferencia de los juicios analíticos, el predicado no se encuentra contenido en el sujeto. Por lo tanto, no son juicios explicativos, sino que son juicios ampliativos. ¿Por qué? Porque lo que dice el predicado de una u otra forma amplía el contenido o el conocimiento que yo tengo del sujeto. Veamos un ejemplo, ¿no? El marcador es verde. Pues obvio, el predicado es verde, el sujeto es marcador. Yo, cuando digo el marcador, no sé si es verde, amarillo, azul, rojo, no sé su color. Cuando yo decía triángulo, de inmediato sabía que tenía tres lados. ¿Qué hace el predicado? Fundamentalmente el predicado me aumenta el conocimiento que yo tengo del sujeto. Ya habíamos colocado, ¿no? José es alto. En ese sentido, el juicio es totalmente sintético, porque cuando yo digo José, que es el sujeto, no sé si es alto o bajo. ¿Quién me amplía ese conocimiento únicamente? El predicado. Y aquí sí descansa en el principio de contradicción, que yo puedo negar y no caigo en ninguna contradicción lógica. Yo no podría decir el triángulo no tiene tres lados. No, el triángulo debe tener tres lados. Yo aquí puedo decir José no es alto, el marcador no es verde y no me contradigo por ningún motivo. Por el origen, o sea, por la manera como se accede al conocimiento, los juicios pueden ser de dos tipos. Los juicios pueden ser a priori. ¿Y cuando un juicio es a priori? Cuando la verdad, cuando el contenido, cuando lo que me dice el juicio no necesita de la experiencia. Un juicio a priori es aquel juicio en donde la verdad es independiente de la experiencia, ya que su fundamento no se halla en esta como tal. Los juicios a posteriori son todo lo contrario. Son juicios en donde la verdad es conocida, ojo aquí, la verdad es conocida a través de los datos que nos da la experiencia. En un juicio a posteriori yo no puedo llegar a conocer si primero no he hecho una experiencia como tal. Dentro de todos estos juicios, Kant se hace la siguiente pregunta. ¿Cómo hago yo para saber cuál de ellos es válido para la ciencia? Es más, ¿qué debe tener un juicio para ser científicamente válido? Kant contesta que un juicio válido para la ciencia debe tener tres condiciones fundamentales. La primera es que debe partir de la experiencia. La segunda, que debe aumentar el conocimiento. Y la tercera, que debe ser universal y necesario. Vamos entonces a analizar los juicios que tenemos. Vamos a analizar los juicios analíticos. Cuando yo digo, un triángulo tiene tres lados, ¿se debe partir de la experiencia? Kant dice, no, porque es un juicio absolutamente a priori. ¿Me aumenta el conocimiento? No, porque yo con decir triángulo ya sé que tiene tres lados. ¿Y un juicio analítico es universal? Sí, porque en todo lugar
los triángulos tienen 3 lados, y ese es un conocimiento necesario. Los juicios analíticos solamente cumplen con una condición. Por lo tanto, estos juicios no son válidos para la ciencia. Los juicios sintéticos. Pedro es alto. ¿Parte de la experiencia? Sí. Yo para decir que Pedro es alto, pues tengo que verlo. Parte de la experiencia. ¿Aumenta el conocimiento? Sí. Yo con decir Pedro no sé que es alto. Me aumenta el conocimiento. ¿Es universal? No. Porque todos los Pedros no son altos. Cumple con 2 de 3. Por lo tanto, tampoco un juicio sintético es válido para la ciencia. Un juicio a priori. Los hombres son racionales. Yo no tengo que ir a ver a cada hombre para saber que eso es verdad. Eso es totalmente a priori. Por lo tanto, ¿parte de la experiencia? No. ¿Me aumenta el conocimiento? No. Yo con decir hombre ya sé que son racionales. ¿Es universal? Sí. Todos los hombres son universales. Y vamos con un juicio a posteriori. Los pastuzos son bajos. ¿Se parte de la experiencia? Sí. ¿Se aumenta el conocimiento? Sí. Pero no es universal, porque no todos los pastuzos son bajos. Conclusión. Ninguno de los juicios como tal es válido para la ciencia. Por lo tanto, ¿la ciencia no existe? Eso es lo que vamos a tratar de resolver a continuación. Hasta el momento Kant no es necesariamente original, porque esta exposición de juicios ya había sido planteada por David Hume. Es más, Hume hubiera aceptado esta doble clasificación de los juicios, considerándola coincidente con la suya, porque él planteaba que existían juicios de relaciones de ideas y que existían juicios de hecho. Es más, él pensaría que tanto la clasificación de Kant como la de él coinciden, y es más, se superponen. ¿Por qué se superponen? Porque cuando Kant habla de los juicios analíticos, estos necesariamente son los juicios a priori. Yo digo, por ejemplo, el triángulo tiene 3 lados. Si usted lo analiza con detenimiento, en esencia es a priori, porque no parte de la experiencia. Y, por lo tanto, estos dos juicios son coincidentes, al ser estrictamente universales. Y los juicios sintéticos se corresponden con los juicios a posteriori. Yo digo, Pedro es alto. Como tal tengo que irlo a ver para poder afirmar la verdad del juicio. Es un juicio a posteriori en sí mismo. Y por lo tanto son contingentes, porque necesitan de la experiencia para poder existir, y no son estrictamente universales. Hume diría, por lo tanto, la clasificación que hace Kant se superpone, porque todo juicio analítico en esencia es un juicio a priori, y todo juicio sintético en esencia es un juicio a posteriori. Sin embargo, Kant tiene una visión totalmente diferente de lo que Hume hubiera llegado a responder. Y hagámoslo analizando la siguiente proposición. Kant dice, estudiemos la siguiente proposición. La recta es la distancia más corta entre dos puntos. Si podemos ver en este juicio, el predicado, distancia, no está contenido en el sujeto. Yo con decir la recta, no sé que es la distancia más corta entre dos puntos. Es más, el concepto de recta como tal no implica el concepto de distancia. El concepto de línea recta no tiene contenido como sujeto el concepto de distancia. Es por lo tanto, en esencia,
un juicio sintético, porque lo que se me afirma en el sujeto, no en el predicado, no está contenido en el sujeto como tal. Pero al mismo tiempo, dice Kant, no es un juicio a priori, es un juicio a posteriori, porque no podemos afirmar su verdad sin tener que ir a medir distancias entre dos puntos, o sea, sin tener que recurrir a la experiencia. Yo, para saber que la línea es la distancia más corta entre dos puntos, pues tuve que haber recurrido a la experiencia. Pero al mismo tiempo, este juicio es universal y necesario, porque en todo lugar la distancia más corta entre dos puntos es la línea, es la recta, y por lo tanto carece de excepciones. Entonces dirá Kant, no es verdad, como decía Hume, que todo juicio analítico es a priori y todo juicio sintético es a posteriori. Aquí podemos ver un caso en donde tenemos un juicio que es sintético, porque el predicado no está contenido en el sujeto, pero al mismo tiempo es un juicio a posteriori, porque lo que se dice necesita de la experiencia, a pesar de que puede llegar a ser universal. Por lo tanto, dice Kant, existe un tipo de juicios que son los juicios sintéticos a priori. Y según Kant, todos los principios fundamentales de la matemática y de la física se construyen y se basan en este tipo de juicios. Por lo tanto, los juicios válidos para la ciencia son los juicios sintéticos a priori.